¿Qué tal, amigos? Muy bienvenidos a esta edición de Por la Ciudad. Como todas las semanas tenemos la oportunidad de encontrarnos para poder conversar con las voces protagonistas de Corrientes en el ámbito de la cultura, de la historia, del turismo, del trabajo y del bienestar comunitario y social, como en este caso. Pero antes de presentarla a ella, quiero agradecer a este espacio maravilloso que nos recibe siempre, como es La Unidad, un lugar de correntinos para correntinos y para quienes nos visitan y tienen la oportunidad de venir a conocer y a disfrutar y a compartir. Y puntualmente estamos en La Imprenta. La Imprenta es un emprendimiento gastronómico dentro de La Unidad que tiene desayuno, merienda, almuerzo, cena con la mejor atención, calidez. Realmente los invito a que vengan a conocer La Imprenta dentro de La Unidad. Y yo les decía que teníamos una invitada muy especial porque tiene que ver con un trabajo que realiza de responsabilidad social dentro de la gestión pública en lo que respecta a adicciones. Y puntualmente la última semana se hizo la presentación especial del Instituto Correntino de Atención y Prevención del Consumo Problemático, para conocer cómo va a trabajar, cómo están trabajando y cuáles son las ideas alrededor del instituto. Tenemos hoy a su presidente, Giselle López Mansur. Giselle, bienvenida, ¿cómo estás? Gracias, bienvenida, Virginia. Gracias por este espacio. Ya es un espacio preventivo, el poder comunicar, el poder llegar a las familias que estén del otro lado de la pantalla, sea cuando sea que nos vean, que esta información realmente les sea útil. Es así. Giselle, contame un poquito sobre vos, porque te decía fuera del aire que tenía muy buenas referencias de quienes trabajan con vos dentro de la gestión o quienes lo hicieron antes, pero yo particularmente, y obviamente la gente que está del otro lado con nuestra audiencia se renueva, contanos acerca de tu camino previo hasta llegar a estar a cargo del instituto. Bueno, ayer justamente en esta marea de trabajo que es mucha responsabilidad, ¿no es cierto?, asumir la creación de un instituto y todo el trabajo articulado con tantas personas. Una de las guardiacárceles de una unidad penal me manda una foto de hace 20 años más o menos, con un grupo de chicos en una unidad penal de menores, donde estaba dando un taller. Y cuando me presento, yo me presento como voluntaria. Después pienso que Dios, el camino y la vida nos va llevando donde nos necesita. Pero desde chiquita fui misionera, con mi familia, es un lugar también religioso, por así decirlo. Sí. Y eso me fue llevando a diferentes espacios. Estudié abogacía, soy abogada, así que la justicia social ahí fuerte. Claramente después uno se encuentra con la realidad que es un poco distinta a lo que uno con esos ideales jóvenes. Pero más allá de eso, hoy me encuentro desde este lugar con un recorrido de haber creado con muchos amigos Techo, TEDx, varias organizaciones sociales. Entonces, de todo el recorrido viene este pasito nuevo que viene como a abrazar a todos esos pasos anteriores y a todas esas personas que están de manera invisible, que en su momento tal vez era yo, que estaba en un rinconcito, y poder congregar a todos, darle valor, dar visibilidad, ver la forma en la que el Estado pueda abrazar el trabajo de todas esas personitas que hacen del día a día un poquito mejor, digamos. Y trabajar en equipo, trabajar en red, te escucho con la experiencia con la que venís del contacto social directo por todas estas organizaciones y espacios, y decías un poco juntar, congregar a todos. Y alguien cuando se presentó el instituto me preguntó, me dice, pero no había quien trabaje. No, le digo, lo que yo entiendo es que diferentes áreas del gobierno, ya sea desarrollo humano, social, justicia, había distintos entes donde se trabajaba. Bueno, la idea es superadora en que podamos, entiendo yo, aunar todo esto. ¿Cómo sería la construcción de trabajo en equipo? Y es como, ¿viste? Cuando uno nace, va pasando por la infancia y la adolescencia en temas tan complejos que son como tabú. Uno cuando habla de la diversidad, cuando habla de los consumos problemáticos, el suicidio que no se hablaba, hoy se pone sobre la mesa. Entonces, en consumo problemático lo mismo, y creo que esta etapa es una etapa de madurez, donde ya pasamos por diferentes intentos, diferentes proyectos, y donde este congregar viene como justamente a juntar el trabajo que se hacía desde salud, que se hacía desde justicia, para que no todos hagamos lo mismo, porque nos encontrábamos que todos dentro de nuestro rincón estábamos dando lo mejor que podíamos,
y no era suficiente porque nunca va a ser suficiente. Cuando nosotros hablamos en realidad de consumos problemáticos, estamos hablando de una consecuencia del dolor. Entonces, más que nada tener en cuenta eso, y el dolor humano está intrínseco en el ser, en la experiencia humana, y no es algo que en números va a bajar, ¿sí? Entonces nosotros nos estamos metiendo en algo que sabemos lo difícil que es, pero a su vez sí podemos bajar algunos índices que son de riesgo, de terapias intensivas, de cuestiones de acompañamiento a la familia, la soledad de la familia sobre todo, que sepan a dónde acudir, digamos. Esto de unificar también es unificar la información, porque cuando uno dice, bueno, ¿dónde voy? ¿Viste? Uno escucha, bueno, ¿dónde voy? ¿Dónde lo llevo? Claro. Y ahí era como, bueno, el hospital de salud mental parecía que era el único lugar. Si había alguien conocido, le decía, bueno, anda Vientos de Libertad, una organización social, otros ICOP, pero era como muy de nombres en nombres. Entonces, realmente hay mucho trabajo y es importante reconocer ese trabajo. O sea, no solamente la iglesia con los hogares de Cristo, que hoy en día ya hay 2 hogares de Cristo con un esfuerzo enorme, digamos, un trabajo con Nación muy lindo. Las organizaciones sociales, una mesa territorial con Ni un pibe menos por la droga, con Movimiento Evita, con Casa Esquina que atiende a personas en situaciones de calle. Bueno, un montón de... ¿Y todo esto va a estar dentro del instituto ahora o cómo va a estar organizado el instituto? Sí, el instituto pertenece al gobierno, entonces como pertenece al Estado, va a ser, digamos, va a coordinar las áreas del Estado, las partes de seguridad, la parte de salud. Depende directamente de gobernación. De gobernación, con Ancla, con nuestro ministro, que fue el que avivó el fuego, digamos, con José Irigoyen, y tuvo el acompañamiento de Emilio Lanari y de Carlos Vignolo, que muy agradecida porque la verdad que uno trabaja mucho, pero es lindo cuando respaldan el trabajo de uno, cuando lo ven, digamos, y cuando nosotros ahora podemos ser visibles el del resto. Pero también entendemos que hay organizaciones sociales, hay fundaciones que claramente entendemos la independencia, pero más allá de esa independencia es importante como, nada, que encuentren contención con nosotros, que hagamos red, digamos. Entonces, eso, que en nuestros folletos, sin la parte del gobierno, pero que estén, digamos, presentes, o sea, no porque estén por fuera, trabajamos todo en lo mismo, entonces como sigue siendo como el mismo objetivo, ¿no? El mismo objetivo. Mejorar la calidad de vida, y una de las determinaciones es prevención. Creo que casi siempre lo que se planteaba era a partir de, ¿no? O sea, excepto la educación y en algunas áreas de los colegios donde se podría hablar de algunas cosas dentro de lo que es consumo problemático, que tampoco se lo tomaba así. Después, prevenir en general, nosotros no tenemos muchos conocimientos de que se hagan en distintas áreas. Era como, bueno, ya tengo el problema, tengo mi hijo con adicción, ¿qué hago? Sí, terapia intensiva, porque la verdad que hasta ahora lo que veníamos viendo, nosotros tenemos talleres dentro del Hospital de Salud Mental, talleres dentro del Hospital Pediátrico, y las instancias donde llegan ya son extremas, son muy graves, Estamos llegando tarde, o sea, siendo sinceros, pero a su vez esto, decir, bueno, ¿cómo podemos mejorar en eso? Y bueno, y en esto es donde se instala la idea de la prevención, trabajar con todos los centros de promoción del menor, de derechos, con los centros, los CDI. Hay esquemas ya de trabajos hechos, de manuales para las profes, para los docentes. Es difícil porque el docente también se encuentra solo en un mundo donde tienen que resolver todo. No sé, la que está atendiendo un comedor, de repente médica, enfermera, psicóloga, madre, amiga, todo. Pero bueno, el acercar herramientas que impliquen otras instancias de palabra. Y de escucha también, ¿no? La palabra, la escucha. Y por ahí esto que hablaba fuera del aire, que te decías, el tabú. Eso, en una época todavía en ciertos espacios, hablar de droga es un tabú, ¿no? Mejor no hablamos. Entonces el mejor no hablamos hizo que por ahí uno deje de ver. Y también hay como todo, muchos fantasmas acerca de determinadas sustancias. No, esta es catastrófica, no, la otra es divina. Y de repente, bueno, lo charlamos y decimos, bueno, tenemos el alcohol, tenemos el tabaco, que son legales, bueno, ¿cuál es la implicancia? De todo eso vamos a hablar a la vuelta de la tanda, ¿te parece? Hacemos una tanda cortita y nos adentramos en consumo problemático, puntualmente en aquellos que están en la cotidianidad.
Segundo bloque en esta edición de Por la Ciudad y estamos con un tema interesantísimo porque realmente nos incluye a todos desde diferentes lugares. Giselle está a cargo del Instituto Correntino de Atención y Prevención me cuesta todavía, Instituto Correntino de Atención y Prevención del Consumo Problemático. Es nuevo, pero esto no significa, pongo en palabras, que no se haya estado trabajando. Las distintas áreas de gobierno estuvieron trabajando, por supuesto, desde la justicia, desde la contención social, desde el Ministerio de Salud, pero este instituto viene a aunar acciones, objetivos y trabajos para eficientizar lo que ya se estaba haciendo. Mucho de prevención, mucho de contención, mucho de familia. También te escuché en las notas hablando de el valor del pilar de la familia y de que estas charlas de tomamos un vinito, ¿cuánto estamos tomando del vinito? ¿Cuánto está bueno y cuánto no es bueno del tema de consumo? Y la familia es un pilar allí, Gigi, ¿no? Sí, la familia es sumamente importante porque la familia a veces se busca, o sea, se piensa que el otro es el que tiene el saber. En todas las cosas sociales se piensa que, bueno, el que viene a darnos una charla, el que tiene saber, el que viene de afuera es el que tiene. Sin embargo, la persona que está conviviendo en la casa, ¿quién más que esa persona que conozca a su hijo, que conozca a su hermano, que conozca a su familiar? Pero a veces nos damos cuenta que bueno, en estos procesos de cambio de vida, en esos cierres, las personas se aíslan, no cuentan. Entonces hay que volver a descubrir a ese familiar, pero esa persona es la que le tiene más cerca. Entonces, en realidad, cuando viene una mamá, cuando viene un hermano, cuando viene un papá, nosotros siempre recomendamos que ellos sean los primeros asesorados terapéuticamente, porque de balde contar con alguien de afuera cuando tenemos otros discursos dentro de casa. Claro. Entonces eso también transmitirle, decir, bueno, si están con una situación así, si conocen a alguien, que no tengan miedo en acercarse, consultar primero ustedes. Por uno. Claro, por uno, a ver qué hago, cómo ¿Qué interpreto? herramientas tengo? Pienso que antes en esto, se me vino a la cabeza en este paralelismo del que hablabas, antes la familia era todo. La familia era desde la que te enseñaba la costumbre, no sé, de la forma de lavarte los dientes, hasta era obviamente la maestra de que las clases se daban en casa, hasta que luego era mamá quien te ayudaba cuando ibas a la escuela, era la mamá la que tenía la mejor receta o el remedio casero para algo, y ahora todo quedó afuera y todo lo de afuera es mejor. Desde obviamente profesionales, médicos, gente de la salud, el consejo, la educación, la maestra complementaria también es de afuera, como que uno se quedó no digo cómodo o tal vez con muchos miedos, porque bueno, no quiero meter la pata, entonces mejor que vaya al psicólogo, entonces mejor que hable con un profesional en vez de hablar con los papás, no me meto. Y fuimos al otro extremo de desconocimiento. Exacto, y algo también puntual es que hay que ser consciente de la realidad que vivimos, o sea, los padres hoy trabajan tanto en las zonas de clase social alta, trabajan todo el día. En los sectores más vulnerables, uno los ve changueando desde que amanece hasta que anochece. Entonces también esos tiempos son complejos que se den. Pero bueno, más allá de eso, siempre cuando hay interés, la familia encuentra el huequito, ese escape que me escapo con mi bici o pido un turno o pido esto y voy y me asesoro para ver, primero entender, porque cuando alguien, por ejemplo, no sé, tiene cáncer, bueno, yo quiero saber lo que le pasa, cómo lo puedo ayudar, cómo puedo... Sin embargo, cuando hablamos de salud mental o cualquiera de estas líneas, es como ya entra con una culpabilización a la persona, con una etiqueta, porque él se droga, porque claro. Porque hace todo mal. Entonces, cuando viene la persona, que la persona no deja de ser como la fiebre, ¿sí? de algo más grande. Entonces a veces eso que uno mira como el desastre, en realidad es la fiebre que nos está avisando que hay que ver un poquito más atrás. Entonces ese simplemente, obviamente cada familia hace lo que puede. Acá justamente la idea no es culpabilizar, porque las familias vienen con mucha culpa, qué hice mal, por qué, y no, realmente no. Lo primero que hacemos es como liberar a las familias de las culpas y sí asesorar, decir por dónde pasa, tratar de conocer la historia familiar, porque acá 2 más 2 no es 4, cada historia es única, cada persona es única, entonces no hay una receta única, tenemos que escuchar. Y a veces nos pasa de que viene
un familiar o algún referente afectivo, porque hoy ya hablar de familia también ya es un lujo, digamos, pero a veces viene un referente afectivo y ese referente dice, bueno, lo traigo. No, le decimos nosotros, quédate vos, primero charlamos con vos, conversamos con vos, vemos, lo conocemos a él y después si nosotros tenemos que ir a buscarlo, lo vamos a buscar. Porque a veces pasa que dicen, bueno, nadie quiere, o sea, si los grandes por ahí nos cuesta ir al psicólogo, ir a hablar con otra persona. Imagínense una persona que está transitando un momento de angustia, de dolor, que a veces ni siquiera quiere salir de su casa. O sea, no me voy a ir forzado a hablar con un extraño, digamos. Entonces, el caminito es de a poquito, tiene que ser otro. ¿Cómo hace una familia que está pasando tal vez por algo, no sé si extremo, pero sí esa delgada línea que decíamos que empieza a haber comportamientos extraños o excesos donde antes no había? ¿Cuál es la recomendación? ¿Cuál sería el primer paso? Bueno, hace poquito, así como experiencia, me llamaba una abuela que estaba muy angustiada porque su mamá su hija descubrió que su nieto estaba en consumo, encima era el padre el que le proveía el consumo. Y bueno, y la mamá entró en desesperación en el modo de prohibición, no haces esto, no haces lo otro, de limitar el vínculo con el padre, en toda esa desesperación que uno entra como reactivo, ¿sí? Entonces en estos casos nosotros pedimos no, ante la reactividad, ¿viste? Porque si no vemos que revisan la mochila, que una serie de conductas que uno lo hace instintivamente. Sí. Que la intención es buena, pero... La intención es buenísima, pero acá lo prioritario es el volver a restablecer el vínculo hijo-padre, hijo-madre, hermano-hermana, y de esa manera de la obligación, de la supervisión, del control, no llegamos, ¿sí? A los mejores Entonces, resultados, sí. lo recomendado es primero, cuando detectamos esa situación, poder charlar con alguien para encontrar la forma de poder hablar con ese hermano, con esa hermana, con ese hijo, digamos, con ese padre, ¿sí? Vemos muchos hijos que vienen por sus papás, digamos. Entonces, encontrar la forma para que nos cuenten cómo es su papá para ver, digamos, desde qué lugar podemos encontrar el camino. Porque a veces nosotros pensamos, suponemos que es de una determinada manera y a veces es todo lo contrario, digamos. Con esta abuela puntualmente yo le decía, en este caso, no importa que falta el colegio, ya no importa que nada, que hay que restaurar el vínculo de ese niño con su madre. O sea, eso es lo primordial, digamos, porque claro, ese niño está enojado con su mamá, entonces imagínate, la mamá era la peor catástrofe mundial y en realidad la madre era como la desesperación de amor por su hijo y de querer cuidarlo. Entonces, tenemos que restaurar eso para que después ese chico pueda hablar con su mamá de lo que le pasa, siente, de ese dolor de lo que siente. Del que hablabas hoy. Exacto. ¿Y cuál es el punto, cuál es la manera de comunicarse con ustedes? ¿El instituto qué espacios de contacto tiene? Bueno, tenemos un teléfono fijo, que seguramente después lo podemos poner abajo, lo dejamos con las redes, que es 3794-822811. Es un espacio informativo porque... ¿Tienen WhatsApp? Tenemos WhatsApp, sí, nos pueden ¿también en ese ahí, número? En ese número. Perfecto. Y después pueden acceder, digamos, a cualquiera de los dispositivos que encuentran en nuestro Instagram, que es @icap.mds. Sí. Son muchos lugares, porque también teniendo en cuenta la cercanía es importante, porque hay personas que no pueden tomarse 2 colectivos para irse a un turno, e incluso para las situaciones que nosotros llamamos ya de emergencia, hay situaciones límites donde ya hay robo, donde ya hay violencia. Bueno, en esas situaciones límites nosotros aconsejamos sí ya el hospital de salud mental, digamos, pero en este acompañamiento a la mamá, saber de que hay turnos de manera online, que se puede llamar de manera telefónica para el familiar o que pueda conseguir un lugar cercano, digamos, por ese resguardo. Si por ahí le da cosa, le da vergüenza y demás, la consulta telefónica es la primera entrada como para empezar a sacarse las dudas del proceso. Exactamente, se puede atender de manera online y que, porque también está esa situación. En esos casos sí, la persona que está atravesando el consumo tiene que acudir al hospital de salud mental porque estamos hablando de situaciones críticas donde está en riesgo la vida. Pero hablabas, por ejemplo, de esto de que tiene que acudir o el hospital de salud mental, pero hay como una creencia también de que mayores de edad, si mi hijo es mayor de edad y aunque esté cometiendo un delito o aunque, no sé, me robó algo en casa o me pegó, no puedo hacer nada porque si él solo no se quiere ir, no se va a ir. ¿Esa creencia es así?
esa creencia es, bueno, tenemos un grave problema con eso porque justamente todo el mundo dice, bueno, la ley de salud mental no funciona, ¿sí? Como escuchamos y vemos en los medios con toda esa información. Y la realidad es que la ley de salud mental establece las internaciones involuntarias cuando está en riesgo de vida la persona o un tercero. Entonces, el familiar tiene el derecho de poder llevarlo al hospital de salud mental y se toma una internación involuntaria, ¿sí? Esto es muy importante decirlo y aclararlo. ¿O puede tener ayuda de la policía en esos casos? Porque si por ahí no tiene el control. Puede tener ayuda de la policía y donde ya el proceso ya es un poco más complejo, se puede pedir la intervención del Poder Judicial, digamos, para cuestiones simples. Entonces, si tengo un inconveniente para pedir ayuda, sabemos, este es el número de teléfono 3794-822811 para hacer la consulta, para pedir ayuda para vos como familiar, o si estás pasando o si conoces a alguien que tiene un consumo problemático y querés que te guíen. Llamar no significa que estamos pidiendo una internación, llamar significa que estamos pidiendo ayuda y que queremos tener más herramientas para vivir mejor. Y esto otro de tener en claro de que la ley también avala que ante situaciones puntuales donde hay un riesgo de salud de la persona o de familiares o gente de la sociedad, eso tiene que ser internalizado más allá de la voluntad de la persona. Más allá de la voluntad de la persona. De quien está consumiendo. Y eso también es muy importante saber, porque cuando uno habla de consumo problemático, lo primero que dice es, bueno, ¿a dónde lo interno? Esto que vos decías recién, o sea, es como, ¿a dónde lo llevo? ¿Qué hago? Y pensamos como que eso, sacarlo, aislarlo, es la solución. Sin embargo, el conflicto de esa persona es en ese entorno donde está. Entonces, si nosotros lo sacamos, que eso lo vemos, digamos, y lo vemos con números, a veces claramente es necesario, porque estamos hablando, como nosotros cuando hablamos de internación, hablamos como una terapia intensiva. Entonces, cualquier persona no está en terapia intensiva todo el tiempo, está el tiempo que necesita ser internado. Entonces, esto lo mismo pasa con consumos problemáticos. Se recomienda el trabajo ambulatorio, sí, digamos la internación, cuando estamos hablando de terapias intensivas, o sea, algún brote, alguna descomposición, diferentes líneas, sobre todo cuando hay patologías duales, cuando hay alguna enfermedad de base, digamos, eso sí. Pero después el resto, los datos nos dicen de que nada, los números no son los correctos, o sea, 80% tiene recaídas cuando estamos hablando de internaciones que se pudieron ver de manera ambulatoria, digamos. Cuanto antes mejor. Cuanto antes mejor. Es mejor prevenir, informarnos, escuchar, acompañar en casa. Todo arranca en casa, todo arranca en la familia, más allá del tipo de familia, de cuántos seamos, todo arranca con los vínculos, y qué importante tener conciencia de cuidar los vínculos, de aprender más sobre nosotros y sobre nosotros con los demás para poder convivir mejor, disfrutar mejor de todos nuestros días. Y esa es la intención también, en este caso el trabajo puntual que se está realizando desde este nuevo Instituto Correntino de Atención y Prevención de Consumo Problemático. Giselle es su presidente, te dejamos el número de teléfono. Lo que ellos hacen desde el instituto es justamente estar al servicio con el trabajo integrativo de cada una de las áreas de gobierno, según cada caso, como nos dijo, 2x2, 2x4, y de esa forma poder encontrar la mejor manera de ayudarte del otro lado. Giselle, muchas gracias. Muy amable. Gracias, Vir. Gracias, te vamos a volver a molestar porque hay que seguir hablando de salud mental. Sí, no, totalmente. Y bueno, acá aprovecho también para agradecer todo el trabajo de fondo, porque acá veo Quilmes y muchos de nuestros jóvenes, que no es menor, digamos, acuden a esos espacios. El fútbol salva, el deporte salva, la música salva, claro, la comunidad salva, el arte desde tu lugar, que haces como... Nada, sos emblema en eso. El carnaval, uno por ahí lo banaliza, y el carnaval para nuestros sectores, para las personas que acompañamos, es el evento. O sea, los chicos hacen su murga, es la única forma que ellos tienen de congregarse y la alegría. Así que gracias por todo ese trabajo de fondo, que a veces uno no ve el impacto que tiene, y decís, ¿qué tiene que ver con lo que todo que ver? Así que gracias. Tiene que ver, gracias, Giselle. Felicitaciones por lo que haces. Gracias. Y a ustedes del otro lado, el compromiso es de todos y cada uno con un granito de arena desde su lugar para vivir mejor. Y gracias por acompañarnos en esta edición. Nos vemos en la próxima.